Prueba. Hola, buenos días, mucho gusto. Como ya me conocen, mi nombre es Patricia Estrada, maestrante de la maestría en Ciencia Política y Gestión Electoral. Vamos a hacer una polimedia crítica sobre la película El Gran Dictador para la asignatura de Teoría Política con el máster Luca Penici. Sin más preámbulo, le damos inicio. Ok, antes de mencionar los elementos que, como ya conocen, suelo subdividir, quiero dar un contexto histórico y político. Esta película fue estrenada en 1940 y surge en aquel momento en que Adolf Hitler ya había consolidado el poder en Alemania. Dos, el nazismo y el fascismo estaban avanzando en Europa. Y tercero, en Estados Unidos aún no había entrado formalmente lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Eh, Dentro de este análisis hay que mencionar que eh, el tema de ser una sátira directa para Hitler era extremadamente arriesgado y el personaje de Charles Chaplin fue uno de los primeros artistas a nivel internacional en denunciar completamente de manera abierta el totalitarismo nazi, antes incluso de que se conocieran plenamente lo que eran los horrores del Holocausto, lo que convierte la película prácticamente en una obra política trascendental para nivel internacional. Quiero iniciar, sin más preámbulos, el tema de los elementos. Como ya suelen saber, a mí me gusta siempre subdividir la crítica política en elementos que tengan que ver con la película. En este caso yo lo dividí en cuatro, que es la comedia y la sátira política, la crítica al totalitarismo, la humanidad frente a la tiranía y el discurso final. Dentro de la comedia y la sátira política, siempre me gusta mencionar el tema de la alegoría política y el uso del humor, ¿verdad? Eh, esta película utiliza sátira, parodia y humor físico como herramientas primero para desarmar y exponer la lógica absurda que existía del fascismo. Chaplin interpreta dos papeles, el de Adenoid, la parodia de Hitler, que representa prácticamente el narcisismo autoritario, representa una obsesión por el control y la propaganda que se dio, el tema de la melomanía como base del poder político, siempre dentro de la comedia y la sátira política, y por último la manipulación de las masas, que ya se conocía o ya se conoce que es por medio de discurso pasivo. Es entonces donde entramos al segundo punto, que es la crítica al totalitarismo. Aquí quiero mencionar la famosa escena del baile con el globo terráqueo, ¿verdad? Que esto prácticamente simboliza una fantasía de lo que es la dominación mundial, en el sentido de que se está ridiculizando la idea de que el destino del planeta puede estar en manos de un hombre egocéntrico, ¿verdad? Y el otro personaje que es el barbero judío, ¿verdad? Que este prácticamente viene a encarnar lo que es el tema de la humanidad frente a un poder totalitario, ¿verdad? Y también la resistencia cotidiana que esta era eh, presentada o ejecutada por las minorías que eran perseguidas. Dentro de esto también tenemos lo que es el tema de una alternativa ética al, ¿cómo lo conocemos? Al odio político, en el sentido que la dualidad que existía entre el personaje de Hinkel y el barbero, pues muestra cómo el fascismo y el totalitarismo sustituyen, perdón, ciudadanos reales por una masa o un poder concentrado sometido a un líder, ¿verdad? Es entonces donde entramos al tema de la humanidad frente a la tiranía. Dentro de esto quiero mencionar que el personaje de Chaplin pues expone grandes pilares, siempre con el totalitarismo, pero en el sentido de, principalmente mencionemos el tema de la propaganda, en el sentido que a través del ministro de Garbistrich, algo así, no me acuerdo cómo se mencionaba, que era la parodia que muestra una propaganda que crea primero
lo que suelen tener los políticos, los enemigos imaginarios. En segunda instancia, el tema del culto a la personalidad de este ente concentrado en el poder. Y por tercero, también aquellos discursos que parecen profundos, pero realmente carecen de contenido, que suele hacerse en el tema del populismo. Pero ese es un tema completamente aparte. Quiero mencionar que dentro de este tercer ítem de la humanidad frente a la tiranía, también tenemos el uso de un lenguaje incomprensible, en el sentido de que al final Hinckley critica la teatralidad del nazismo, donde esta forma se imponía al contenido, o así lo hacen ver. Entonces, donde llegamos al cuarto ítem, el tema del discurso final. En el tema del discurso final me gustaría mencionar dos cosas. Primero, el militarismo y el tema de la violencia estructural. La película, pues en sí, lo que hace es que denuncia eh, que la violencia está normalizada y la violencia es estatal. El tema de que el- la militarización va a ser prácticamente siempre parte de la identidad nacional de un país. Y el tema de la persecución en el sentido de la sistematización de lo que conocemos como la minoría, perdón. En este caso se toma como, esa minoría se toma como la representación eh, por los judíos, ¿verdad? Y en segundo lugar, quiero mencionar lo que es la economía del miedo, que dentro de la economía del miedo lo que este personaje, es decir, Charlie Chaplin muestra, es que esos regímenes fascistas operan en tres sentidos. Uno, en un temor constante inculcado a la sociedad. Dos, el control político, independientemente sea un ente centralizado o descentralizado. Y tres, el tema de la eliminación de la disidencia, ¿verdad? Es entonces donde entramos al impacto cultural, donde, pues, como ya conocemos históricamente, el tema de Hitler y de Mussolini, ¿verdad? Dentro de ese discurso o de ese impacto cultural, tenemos el tema de la vigencia política. ¿Por qué se mencionan estos dos personajes o por qué los estoy poniendo dentro de mis filminas sobre esta presentación? El tema de la vigencia política es que la película en sí sigue siendo relevante porque su crítica no se limita directamente al nazismo histórico, sino que aborda patrones universales del autoritarismo, como ser principalmente los líderes políticos que personalizan ese poder no para el interés del país que dirigen o de la o del apoyo que tienen a nivel mundial, sino que es ese poder centralizado en una sola persona que realmente no tiene un interés legítimo. Repito, y lo voy a estar mencionando constantemente, el uso de la propaganda y la desinformación eh, para beneficio de ellos mismos. También el tema de la deshumanización del otro, lo que el otro siente, lo que el otro no necesita, lo que el otro me puede quitar, lo que el otro estorba, etcétera. Y también el tema de las crisis económicas en el sentido de que la sociedad está siendo utilizada para justificar esa política represiva, en el sentido de que cómo vamos a avanzar un país si no se permite o no me permiten que los ayude, nos vamos estancando. O ese es el mensaje que suele dar o que se dio en esta película, mejor dicho. Chaplin también entendió que el fascismo no solo es un régimen, sino que este fascismo o el fascismo en sí es completamente un método político para que pueda resurgir en diferentes épocas, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a los puntos fuertes de esta película. Eh, pero aquí sí lo quiero mencionar eh, como el tema de el discurso centralizado en el tema del humanismo contra el totalitarismo, en el sentido de que
el discurso que da el barbero, perdón por estarme trabando tanto, el discurso final que da el barbero eh, fue tomado o criticado como que se utilizó en un tono solemne, que fue una sátira que funciona políticamente como un manifiesto universal en favor de la democracia, la empatía y la libertad, porque eso es lo que realmente se busca. Se hace el mensaje también del rechazo explícito de la lógica fascista del odio y la separación de la sociedad del poder, que al final vienen siendo lo mismo, porque un poder no puede residir si no reside, perdón, en la sociedad. Es entonces donde llegamos al tema también que dentro de los puntos fuertes que mencioné tres, que lo que es el mensaje humanista y pacifista, la denuncia del odio, el contraste emocional, aquí en la película se hace un llamado a un nosotros, pero desde un sentido humano, en el sentido que esto no se convierte en una trivialidad, sino que es algo más nacionalista, ¿verdad? Es uno de los principales discursos que se hacen dentro de esta película, en el sentido de que plantean una ética política global frente a una barbarie. Ese tema de un mensaje humanista y pacifista, eh, al final esta película, El Gran Dictador, eh, no solo es cine, sino que es una intervención política. Al final, pues, Chaplin lo que hace es que desafía eh, uno de los regímenes más peligrosos que existió en la historia de la humanidad. Utilizó el humor como una arma crítica directa a lo que estaba sucediendo en esa época. Él apostó totalmente por la dignidad humana en tiempos de barbarie y su mensaje pues resuena hoy dentro de esta película. eh, Porque le recuerda a la sociedad que el tema de defender la libertad y ser solidarios automáticamente como seres humanos eh, es una elección política que debe renovarse, pero desde el sentido liberal, en el sentido de denunciar constantemente, pero no dejarlo en la denuncia, sino en la exposición constante. Por eso se menciona, una disculpa, por eso se menciona el tema del contraste emocional, porque al final el impacto que va a tener en los seres humanos esta película, en el sentido de, imagínense o planteemos el tema de estar en esa época, estar observando la barbarie, la atrocidad que se está realizando contra otros seres humanos, y si bien es cierto, eh, al final pues no hubo intervención hasta que llegó un punto que ya fue insostenible, eh, lo estabiliza. Pero quiero mencionar también algo que se me fue por alto, el tema de que el barbero al final, desde otro ámbito, me gustaría tocar el ámbito del tema, más del ámbito marxista. Eh, el barbero, pues, es una figura o se representa como una figura del trabajador, del capital humano, sino que no es un héroe dentro de la película, sino que por su fuerza o poder representa esa dignidad humana y llega al tema del contraste emocional. También representa al sujeto en el sentido que a pesar de la opresión que tiene, conserva el sentido de lo que realmente es justo. También encarnaría la revolución, si lo considero así, o la potencia o la potencialidad revolucionaria del proletariado en este sentido, ¿verdad? En el sentido de que una humanidad oprimida en algún momento puede despertar y ejercer su derecho eh, de una manera muy inteligente. También el tema de la propaganda dentro del mensaje humanista y pacifista, me gustaría mencionar el tema de la propaganda
como un aparato directamente de lo que es la ideología del Estado, en el sentido de que, bueno, si me pongo desde la perspectiva de Marx, perdón, eh, se requiere tanto una represión como una ideología, ¿verdad? En el sentido de que los discursos que Brenda, el personaje de Hinkel, pues son pura teatralidad, pero son emocionalmente movilizadores en el sentido de que se controla una narrativa y esa propaganda que él realiza, pues transforma a las masas también en un sentido manipulable, porque no necesariamente tiene que ser bajo la ordenanza o la directriz o el pensamiento que tenga esta persona, pues, sino que eh, esto se alinea con lo que es la clase dominante y eso llamaría o se llamaría denuncia al odio por medio de los aparatos ideológicos del Estado. También sería importante mencionar que ya de manera de conclusión, ¿verdad? La película em, El Gran Dictador se asemeja en cuatro em, elementos. El tono, en el sentido que es demasiado solemne la película en sí, en el tema de lo ingenuo, que parece didáctico, como que realmente no sucedió, sino que lo hicieron ver como que había sucedido, pero no fue así. El tema de la amenaza, que sí está la realidad del nazismo, y la comedia para abordar el horror, porque realmente no se podía realizar una cinematografía con un tema que si bien es cierto, era real, no se podía hacer la crítica directamente porque era demasiado arriesgado por el poder que tenía este personaje, ¿verdad? Em, y vuelvo a lo mismo del tema eh, de los personajes, pero sí, ya a manera de conclusión, eh, puedo decir que el dictador se interpreta como cuatro puntos: la denuncia al fascismo en el sentido del capitalismo en crisis, la representación de cómo de los trabajadores eh, o la minoría o la mayoría, como lo quieran ver, están oprimidos por el Estado y por la clase dominante, no necesariamente el que está en el poder, sino todo lo que gire alrededor de ese poder. Y el tema también de cómo se manipula totalmente lo que es la ideología que mantiene las relaciones de poder. Y el cuarto punto, que sería el llamado de la humanización en el sentido de la lógica de la deshumanización del capital y del fascismo. Pues al final, esta película se convierte en una crítica a lo que es el poder, la desigualdad, la manipulación de las masas y pues al final se termina convirtiendo en una crítica a la realidad que en ese momento estaba enfrentando pues el pueblo. Si bien es cierto, el tema de la Segunda Guerra Mundial afectó más a unos países que a otros, al final este autoritarismo, totalitarismo, la falta de la democracia, la residencia o el punto de descentralización del poder en una persona que realmente venía con otras ideas que no eran en aras del bienestar común, pues al final esto se termina convirtiendo en violencia política y también se termina convirtiendo en algo arriesgado que al final tiene tres elementos: sátira, política y humor. Em, ¿Qué más les puedo mencionar? Creo que lo que más me gustó de la película o lo que más haría énfasis es el baile con el globo terráqueo. La representación del poder que radique en una persona que tiene las ansias o esa fantasía de dominar mundialmente, sí es de tener mucho cuidado
y pensar que el poder puede radicar en un hombre que sea completamente egocéntrico, que tenga ya rasgos psicopáticos o cualquier enfermedad eh, mental. Por mi parte, puedo decir que es una gran película, la actuación excelente y el tema. Una persona que realmente quiere ser política o que tiene la intención de jalar masas, tiene que tener mucho cuidado. Y esta película es una representación de cómo eh, el poder que radica en una persona que no tiene la intención de mejorar un país, pues al final se va a convertir en una dualidad entre lo bueno y lo malo. Esto es un gusto y gracias por el tiempo.